Buenos días, mis amados hermanos. Quisiera entregar un saludo a todos los hermanos que nos ven a través del país, como a aquellos que nos están viendo desde el extranjero, y especialmente a la primera iglesia presbiteriana de Copiapó, Iglesia Presbiteriana San Marcos de Copiapó, en la persona de su pastor Cleto Núñez de Souza. Hermanos, permítanme compartir con ustedes una breve lectura bíblica que encontramos allí en el Salmo 25, versículo 4 y 5, que dice así: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al culto del día de hoy. Vamos a decir ahora que Él es la roca. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser. Mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser debilidad y en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser. Mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Que toda la honra y gloria sea siempre para nuestro Señor. Muy buenos días a ustedes todos que están ahí preparándose para, junto con nosotros, exaltar y glorificar al Señor, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia San Marcos, las personas que de una o de otra forma, de lejos, de cerca, nos escuchan. Que el Señor los bendiga muchísimo. Preparemos nuestro corazón en esta mañana para exaltar y glorificar al Señor juntos como Iglesia de Cristo. Muchísimas bendiciones, muy buenos días a todos. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la
la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
Nos dice el Salmo 130 en los primeros 4 versos lo siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oremos. Así es, Padre eterno. Elevamos nuestra voz, nuestro clamor en estos momentos por la situación en que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Tú conoces, oh Dios, los caminos del hombre. Tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Por eso, Padre eterno, clamamos y oramos, porque tú, oh Dios, oye nuestra voz, porque tus oídos están atentos a nuestra súplica. Como hijos tuyos, Dios, hemos fallado, mientras tu fidelidad es grande y se renueva cada día. Nosotros, oh Dios, nos olvidamos muchas veces de tu gran amor y nos alejamos de tus caminos. Por eso, Padre eterno, imploramos el perdón, porque necesitamos, oh Señor, tu presencia obrando en nuestras vidas para que seas conocido en el medio donde cada uno de nosotros se encuentra. Por eso, Padre eterno, confiamos en tu palabra y nos sentimos esos bienaventurados que tememos a tu nombre, a tu grandeza, a tu soberanía. Gracias, oh Dios, porque en ti hay perdón y tú lo has prometido. Si confesamos y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Esa es nuestra disposición, oh Dios, en estos momentos, pero no quedarnos solamente con el perdón que tú tienes ofrecido, sino que también, oh Dios, disponernos en tus manos como instrumentos útiles para el propósito con que tú nos has llamado a participar en tu reino. Llénanos, pues, de tu espíritu para que seamos esos hijos obedientes a tu voz desde este momento en adelante para nueva vida y vida eterna que solamente está en ti, oh Dios nuestro Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bueno. Hola niños, ¿cómo están? Quiero desearles que hayan tenido una bonita semana. ¡Oh! ¿Y dónde estará Margarita? La queremos saludar. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Margarita, ¿sabes de lo que vamos a hablar hoy día con los niños? Vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. ¿Recuerdas un poquito de qué se trataban? Bueno, cuando Jesús vino, nos habló de la felicidad, de las cosas que teníamos que hacer para poder alcanzar la felicidad. Y de eso vamos a estar hablando de nuevo hoy día, ¿te parece?
Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la bienaventuranza número 1, que dice más o menos así. Vamos a traer nuestro sticker de nuevo acá a la pantalla. Dice, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. ¿Saben ustedes qué significa esto? ¿Sabes tú, Margarita, qué significa? Quiero que pienses en alguna cosa que a ti te haga sentir feliz. Tú en tu casa piensa en algo que te haga feliz. Tal vez algunos pensarán que los hace feliz un celular nuevo, como este que les estoy mostrando aquí en la pantalla, o tener una tablet moderna, como esta que también les voy a mostrar acá, o comer cosas ricas, o puede ser que los haga feliz tener dinero para comprar muchas cosas, como una bicicleta, o tener una casa nueva, o vivir con alguna u otra persona. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que nos enseña Jesús con esta bienaventuranza. Él nos está enseñando otra cosa, que no quiere decir que no tengamos cosas en nuestra casa, que no tengamos las mismas cosas que mostramos acá, sino que Él nos habla de una felicidad que viene desde dentro, que no está afuera. No es una felicidad que se compra, no es algo material, porque Él nos habla de una felicidad que vamos a encontrar cuando estamos en comunión con nuestro Dios, cuando estamos con Él, compartimos, cuando conversamos con Él, aprendemos de Él, le cantamos o cantamos con Él, y sobre todo cuando conversamos y cuando alabamos y conversamos con otras personas sobre Dios. Él nos muestra una felicidad que viene del agradecimiento, del valorar, del mirar todo lo que Él ha creado y sentir un agradecimiento en nuestro corazón. Y sobre todo un agradecimiento por todas las cosas que Él nos da. Entonces los invito a que busquen compartir con Él y busquen esta felicidad que Él nos da en esta comunión, en hablar con los amigos, con la familia y en tener una actitud y un corazón agradecido al Señor. Espero que hayan aprendido sobre esta bienaventuranza y nos vemos el próximo domingo con Margarita y con un próximo video. ¡Chao, niños! Juan 3, versículo del 1 al 15. El anciano a Gayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonios de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara.
La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero repetir el buenos días. En realidad, nosotros ya estamos en nuestro culto de adoración, ya hemos cantado alabanzas al Señor, ya escuchamos la lectura bíblica que nos va a guiar en la meditación bíblica de esta mañana. Y yo le quiero motivar a que ahora acalme su corazón, también tome asiento, guarde este tiempo ahora para en la presencia del Señor escuchar la palabra de Dios. Yo sé que Dios es poderoso para, a pesar de todo, e incluso del medio que transmite la palabra, el Señor es poderoso para hacer que su palabra alcance lugar en nuestro corazón, en su corazón que ahora nos escucha. El texto de la tercera carta de Juan que leímos es la base de nuestra meditación en esta mañana. Que el Señor con su gracia nos bendiga y también bendiga a todos aquellos que están ahora con la Biblia en la mano para aprender del Señor. Esta carta del apóstol Juan nosotros colocamos un título, La importancia del buen testimonio. La importancia del buen testimonio. Y es muy importante que Juan está escribiendo carta a personas que él amaba y que él conocía. El apóstol Juan, con la intención de pastorear a la iglesia de Cristo, su amado Salvador, él escribe 3 cartas y son llamadas de las cartas pastorales de Juan y conocemos así en la Biblia, 1ª, 2ª y 3ª Juan. En su cuidado pastoral, lo que vemos en las cartas es que el apóstol conocía bien a las personas. Y estas personas conocían bien al apóstol Juan. Él conocía a la gente que pertenecía a la iglesia y de hecho conocer muy bien las personas, conocerlas tan bien como el apóstol las conocía, le daba a él, apóstol Juan, la autoridad no solo para corregir las personas, sino que también para exhortar a las personas y también motivar a las personas. Esto, lo que hace el apóstol en esta carta, tiene que ver con todos estos aspectos. Pero es importante también destacar que parece ser, y obviamente la razón es porque esta carta es inspirada por Dios, porque parece ser que Juan tenía conocimiento no solamente de los hermanos que estaban en aquel tiempo sus primeros lectores, sino que él también tenía conocimiento de la iglesia de Cristo que se desarrolla en la historia y va creciendo. Porque esta carta de Juan tanto cuanto fue actual en aquel momento, es absolutamente actual en nuestros días. Y una vez que toda la humanidad estaba absolutamente en mal camino, por así decir, Juan, a la iglesia que ya estaba sirviendo al Señor, escribe para exhortación, para corrección y para motivación. Pero es importante que nosotros pensemos que el contexto de la carta de Juan tiene que ver con una cosa que hemos hablado siempre, las malas noticias y las buenas noticias. Esto lo hemos repetido. Las malas noticias son aquella realidad fría, dura y terrible que quedaron plasmadas en la raza humana después de la desobediencia de Adán y Eva. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva, el mundo entra en conflicto, los seres humanos entran en conflicto unos con los otros, la misma naturaleza está bajo maldición porque Dios dijo a Adán, maldita es la tierra por tu culpa. Sin embargo, lo que Dios había dicho y que fue más difícil al hombre es que Dios había dicho a Adán y Eva, en el día de la desobediencia, en el día que ustedes desobedezcan, va a entrar muerte en el mundo. Y esta realidad de la muerte, ella es doble, es la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física que todos conocemos porque cada día personas parten en la eternidad y todos los días estamos viendo familias que son marcadas y alcanzadas por este dolor de la muerte. ¿Por qué? Porque entró pecado en el mundo. Estas son las realidades de las malas noticias, pero más que esto todavía, aunque la muerte ya es dura, ya es terrible, la muerte espiritual es peor todavía.
porque es la separación eterna de la presencia de gracia de Dios. Es estar absolutamente condenado, incluso para chocar a algunas personas, condenado al infierno, que son palabras del mismo Señor Jesús. Entonces, estas son las malas noticias. Lo que Juan orienta a la iglesia y pastorea su iglesia en su ministerio, vemos en sus escritos, es que él motiva a los hermanos a la obediencia, motiva a los hermanos al amor unos con los otros para imitar al Señor Jesús. Y es muy importante que la buena noticia es que Jesucristo, aquel Mesías prometido por Dios allá en Génesis, Adán y Eva, por fin vino. Y es el mismo Dios que se hizo hombre. Y en aquella cruz, cuando Él se ofreció por su propia voluntad, no fueron los hombres que lograron por su propia fuerza prender a Jesús, crucificar y matar a Jesús, sino que fueron nuestros pecados, los pecados de la raza humana. Cristo se entregó en aquella cruz por estos pecados de la raza humana, para dar al ser humano una oportunidad, para dar al ser humano una nueva chance de mantener comunión con Dios. Y obviamente este mensaje ha sido predicado en toda la historia de la iglesia. Y la buena noticia nos da la alegría de saber que en Cristo tenemos nuestros pecados perdonados, la reconciliación con Dios. Y entonces esto nos motiva a seguir y obedecer al Señor, ejerciendo el amor de Dios en el mundo, amando al Señor y amando a los otros. Este es el mandamiento que el Señor nos da. Y Juan es una persona que enseña y defiende esta realidad. Y en la semana pasada nosotros mencionamos la palabra apostasía, que significa una negación de la fe en Cristo, aceptando la mentira de Satanás. Y la batalla en defensa de la verdad, en contra de la apostasía, ella es realizada, ella acontece no solamente en el contexto familiar dentro del hogar, sino que ella también acontece en la iglesia. Y el texto que leímos de Juan nos muestra esta realidad de que la batalla en defensa de la fe, en defensa de lo bueno, en defensa de hacer aquello que Dios determina y quiere que hagamos nosotros como pueblo suyo, como iglesia suya, ella también acontece adentro de la iglesia, no solamente en la casa. Entonces ella debe acontecer en todos los aspectos y áreas de la vida. Entonces, la iglesia, como la vemos en Tercera de Juan, nos permite ver una pequeña congregación de la iglesia primitiva con sus miembros y problemas de forma muy clara. Eso nos permite ver que no se han cambiado mucho las cosas. Aquellos problemas que teníamos, aquellos problemas que tenía Juan que pastorear en la iglesia primitiva, ellos siguen aconteciendo adentro de la iglesia de Cristo hoy. Porque esta iglesia de Cristo es conformada de personas. Y yo les quiero motivar a pensar siempre que al participar de un grupo, de una iglesia, de un pueblo que dice seguir al Señor Jesús, nunca vaya con la intención o con la perspectiva de que estos son un grupo de personas perfectas. Porque no, son un grupo de personas que están caminando, intentando caminar de manera coherente con la realidad de la gracia de Dios. Pero adentro de las iglesias no hay personas perfectas. Son personas que ya se entregaron, que pudieron tener el privilegio de rendirse al amor de Cristo, pero caminan todavía como peregrinos en esta tierra para buscar la perfección, aquella que Dios va a dar en la glorificación. Pero ahora nosotros buscamos vivir de manera coherente. Y el apóstolo Juan escribe esta carta, tercera carta de Juan, él escribe a una persona en particular, aunque en esta carta que él escribe a una persona en particular, nosotros vamos a encontrar modelos de cristianos que están viviendo adentro de la iglesia desde aquel tiempo hasta nuestros días. Y entonces, aunque él escribe esta carta a una persona, encontramos tres personas en las cuales nosotros vamos a encontrar tres modelos de cristianos a los que queremos comparar con nuestras propias vidas, para saber si más allá de incluso anunciar el Evangelio de Cristo, anunciando perdón y gracia de Dios, estamos viviendo nosotros en acorde a esta voluntad de Dios.
El primer modelo de cristiano que Juan cita acá es justamente el hermano a quien él escribe la carta, un cristiano llamado Gayo, un hermano llamado Gayo. Y Gayo era un cristiano próspero. Versículo 1 al 8 encontramos que Gayo era un cristiano próspero. E próspero aqui não me refiro especificamente ou simplesmente ao tema financeiro. Era uma pessoa próspera em relação a todas as áreas da vida. Quando agradecemos a Deus por membros da igreja como Gaio, nós damos graças a Deus porque é o Senhor que vai transformando a vida de pessoas para ser bendição em meio da igreja. Juan, o apóstolo Juan, usa del versículo 1 al 8 4 vezes a palavra amado, referindo-se a Gaio. Um cristiano próspero que era amado por el liderazgo da igreja. Um cristiano próspero que, aparte de parecer que era também líder da igreja, era uma pessoa que era amada por el apóstolo Juan. El versículo 1, el versículo 2, también el versículo 1, también el versículo 11, habla de esto de que Juan llama a Gaio de amado. El versículo 2 sugiere que quizás Gaio, este hermano, no estaba con tan buena salud. Não gozava de boa saúde ou que talvez estava recuperando de alguma enfermidade. Pero nós não podemos determinar exatamente. E se é assim, ele tinha uma saudável vida espiritual. Poderia ser que se estava recuperando de alguma enfermidade física, pero ele tinha uma excelente saúde espiritual, uma excelente vida espiritual. Qualquer que for a condição externa do homem, su interior estava prosperando firmemente delante de Deus. Gaio era a classe de cristiano al que as pessoas disfrutavam falar com ele. Segundo Juan aqui lo menciona. Juan disfrutava al escrever a carta a Gaio, chamando-le de hermano amado. Os hermanos, talvez evangelistas e missionários que passavam por la casa de Gaio eram recebidos. Os viajeros que passavam haviam sido acolhidos por Gaio, haviam sido recebidos em sua casa, sostenidos, alimentados. E eles informaram que andava Gaio em la verdade. As pessoas que passavam por aí, o mesmo apóstolo Juan menciona que ele foi com seus amigos, de los que foram recebidos por Gaio, que foram cuidados por Gaio, que foram encaminados por Gaio. E era uma pessoa que vivia a verdade da palavra de Deus fielmente, é o testemunho que se dá dele no texto. E era uma pessoa que lhe gostava ajudar a los diferentes obreiros cristianos que cruzavam seu caminho. Tenha presente que não havia hotéis em los dias de Juan, sino solo pousadas incômodas, segundo contam os historiadores. E a menudo, incluso peligrosas. Os evangelistas viajeros dependiam de los santos de Deus para sua alimentação e para alojamento. Gaio era uma destas pessoas que era hospitalária e que era uma pessoa que agradava seu coração em receber a los santos missionários e cuidá-los, e luego tratava de encaminhá-los a outra cidade, buscando forma de que também foram bem recebidos em donde pudieran chegar. Forma interessante de cuidar as pessoas. Por que ajudava Gaio a los santos? Porque sentia ele prazer em ajudar as pessoas, em primeiro lugar, porque ele os amava e porque queria participar em seu ministério, contribuir com o avanço da verdade de Deus. Um homem que não podia ir e anunciar esta verdade, seguramente no contexto que está vivendo, pero ele, al não poder fazer isto, ele contribuía de todas as formas para que esta verdade de Deus avançara. Ele contribuía de todas as formas para que esta verdade do Evangelho alcançara o coração de pessoas. Este é o exemplo que encontramos de este hermano aqui, amado por Juan, chamado Gaio.
Según el texto de Juan, Gayo tenía una salud espiritual buena, tenía un buen testimonio de la gente de la iglesia, tenía un ministerio de recepción y cooperación en la defensa y anuncio de la verdad. ¿Quiénes hoy día se identifican con este hermano Gayo? Repito, Gayo tenía salud espiritual, tenía buen testimonio, tenía un ministerio de cooperación en la defensa y anuncio de la verdad. Algunas de las personas que nos están mirando ahora pueden decir, yo me identifico con Gayo. Yo siento las mismas alegrías que sentía Gayo en ayudar, en ser bendición, en cuidar, en recibir. Pero si nos alegramos con la vida de este hombre, de este cristiano llamado Gayo, enseguida quizás nos vamos a entristecer con un cristiano llamado Diótrefes en el versículo 9 y 10. Diótrefes era un cristiano arrogante. Si en primer lugar nosotros vimos un cristiano próspero, en segundo lugar nosotros vemos un cristiano arrogante. Y este era Diótrefes. Versículo 9 al 10. Esta es la clase de miembro de la iglesia sin la cual bien podemos vivir. Él quería ser el jefe de la iglesia. A él le encantaba la proeminencia de ser el primero en todo. Colosenses 1:18 va a decir cosas en este sentido, realidades en este sentido. Dice que solo Cristo, Colosenses, solo Cristo merece la preeminencia. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Fue lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:30. Este no era el ejemplo de Diótrefes. ¿Cómo actuaba este miembro de la iglesia? ¿Cómo actuaba este cristiano Diótrefes? ¿Cuáles eran sus actitudes? Estaba en la iglesia, asistía a los cultos, pero por un lado él rehusaba reconocer el liderazgo de Juan como pastor de la iglesia. Siempre que un miembro de una iglesia quiere posición y prestigio, usualmente lo que le hace es atacar al pastor de esta iglesia. Siempre que un miembro de la iglesia quiere destacarse más allá que todos, lo primero que le hace es atacar al pastor y al consistorio de la iglesia. Siempre que incluso a veces algunos de los líderes presbíteros de la iglesia, cuando quieren acaparar el destaque para sí, lo primero que hacen es atacar a los otros y principalmente al pastor. Este era el modelo de vida de Diótrefes. Y es interesante que Diótrefes atacaba a Juan no solo particularmente, sino que lo hacía abiertamente y públicamente. Porque generalmente lo que hacen los cristianos como Diótrefes es hacer una campaña de murmuración en contra de los líderes de la iglesia, en contra del pastor de la iglesia, y tratan de socavar el carácter del ministerio pastoral y de los presbíteros, como hizo Absalón con su padre en el Antiguo Testamento. Sugieren que el liderazgo presente no es eficiente, segundo Samuel 15 del versículo 1 al 6. Sugieren que ellos pudieran manejar las cosas de mejor manera, como Hebreos 7 al 17, y que ellos resolverían los problemas de mejor manera que los líderes que lo están haciendo ahora. Diótrefes decía, mientras estaba conversando con las personas, Diótrefes decía mentira de Juan. Diótrefes decía mentiras de Juan. Y es interesante notar que al decir mentiras de Juan, él no se quedaba solo esto. Juan dice parloteando en el versículo 10, quiere decir levantar falsas acusaciones, y es similar a las chismosas de 1 Timoteo 5:13. Si los miembros de las iglesias recordaran que no deben dar oídos a las acusaciones contra el pastor o algún líder de la iglesia si no hay testigos presenciales, esto ayudaría a resolver el problema del chisme, según 1 Timoteo capítulo 5 versículo 19. También Diótrefes rehusaba ayudar a los hermanos e incluso llegaba al extremo de ser un tirano en la iglesia y expulsar de ella a algunos. En el Nuevo Testamento,
enseña que en determinados casos de disciplina se debe separar a algunos miembros, pero Diótrefes los apartaba sin darles la oportunidad de defenderse, ni de ser oídos por la congregación. 1 Pedro 5:13 nos orienta en este sentido. Es esta clase de miembros que destruye la iglesia. Miembros como Diótrefes, en vez de edificar la iglesia, destruyen la iglesia de Cristo. Y es interesante que nosotros debemos recordar, Diótrefes, lo que él tenía, él era deseoso de poder y autoridad. Y él pisoteaba la verdad de la palabra de Dios, ignoraba la Biblia, entristecía en el Espíritu Santo y dispersa el rebaño. Cristianos como Diótrefes hacen todas estas cosas y dispersan la iglesia de Dios, dispersan el rebaño de Dios. Estoy seguro de que los que me escuchan, nadie se identifica como Diótrefes. Pero si este es el caso, hay que correr delante del Señor para pedir perdón. El pecado de Diótrefes es común y a veces es el mismo pastor que lo comete incluso. Los mismos discípulos de Jesús discutieron sobre quién era el mayor entre ellos. Las motivaciones de Diótrefes no eran buenas. Por lo tanto, veamos aquí algunas acciones particulares de Diótrefes. Él rehusó a recibir a Juan, versículo 9, mintió sobre Juan en el versículo 10, rechazó a los colaboradores de Juan en el versículo 10, disciplinó y expulsó de la congregación a aquellos que discordaban de él. La iglesia de Cristo no necesita miembros como Diótrefes. Repito, la iglesia de Cristo no necesita miembros como Diótrefes. Pero qué alegría es saber que entre medio de estos personajes Juan parece que cuidadosamente puso un cristiano primero, Gayo. Luego él pone a Demetrio. Y por último él pone a Diótrefes. Y por último él pone a Demetrio. Es una alegría y es un bálsamo. Después de escuchar sobre Diótrefes, escuchar sobre Demetrio. Es un bálsamo para el corazón y el alma, después de ver los ejemplos negativos de Diótrefes, escuchar lo que la iglesia tenía y cómo la iglesia conocía a Demetrio, que es el tercer modelo que encontramos en el texto. Demetrio, un cristiano agradable. Demetrio era un cristiano agradable. E vai do versículo 11 al 12. Que refrescante passar de Diótrefes a Demetrio. Essa era a classe de persona que outros podiam imitar. Os santos falavam bem de ele. O texto bíblico diz: todos falavam bem de Demétrios. E a mesma Bíblia falava bem, a mesma verdade da palavra de Deus falava bem de Demétrio. É como se nós sometéramos Demétrio a uma prova de la verdade bíblica e ele facilmente seria aprovado. É comparar a vida de Demétrio com a verdade da Bíblia e ele é aprovado com esta verdade bíblica. O texto bíblico diz que todos lo reconheciam, que todos lo aceptavam, que todos lo queriam. Era uma pessoa agradável, era um cristiano agradável. As igrejas de hoje necessitam, repito, as igrejas de hoje necessitam de pessoas como Gaio e Demétrio, pero não necessitam de pessoas como Diótrefes. Santos que amem a palavra de Deus, que amem a família, que amem a igreja e que amem as pessoas que estão perdidas. A igreja de Cristo necessita hoje de pessoas que amem a palavra de Deus, que amem a família, que amem a igreja e que amem as pessoas perdidas para anunciar-lhes esperança em Cristo. Absolutamente importante em las poucas linhas sobre Demétrio é que todos hablavam bem de ele. Que importante esta expressão no texto.
todos hablaban bien de Demetrio. Imagínese una iglesia en donde toda la gente da testimonio de que esta o aquella persona es una persona agradable y que si su vida es sometida a una prueba bíblica, es aprobada. Qué importante pensar de esta manera. Pero es interesante que Pablo orienta a que quando uno es imitador de Cristo, debe también ser imitado. Toda la congregación daba buen testimonio de Demetrio. Y solo la congregación, no, la palabra va a decir que la congregación daba buen testimonio de Demetrio. Pero también la Biblia deja claro, el texto de Juan deja claro, que la misma Biblia daba testimonio de la vida de Demetrio. Qué importante es. Él era aprobado por la misma palabra de Dios. Queridos hermanos, así como a Gaio, Demetrio, también nosotros debemos anhelar personas así en la iglesia y trabajar para que personas así acontezcan en la iglesia. Cuando yo trabajo mi propio carácter delante de Dios para ser imitador de Cristo y para ser imitador de estos hermanos. Es interesante, Gaio y Demetrio también eran personas imperfectas como nosotros, pero lo que identificaba a aquellos hermanos, lo que identificaba el uno con el otro, era que ambos buscaban vivir la vida cristiana de manera coherente con la verdad de la palabra de Dios, y por ello eran reconocidos, amados y aceptados en la iglesia, no solo por el apóstol, sino que por toda la iglesia. Y quiero concluir, queridos hermanos, haciendo la siguiente reflexión. Gaio tenía salud espiritual, tenía buen testimonio y tenía un ministerio de cooperación en la defensa y anuncio de la verdad de Cristo. Diótrefes rehusó a recibir a Juan. Mintió sobre Juan. Rechazó a los colaboradores de Juan. Y disciplinó y expulsó de la iglesia a los que discordaban de él. Ya Demetrio era amado por la iglesia, aprobado por la Biblia, aceptado por todos. La pregunta es, ¿cuál de estos cristianos se identifica usted? ¿Con cuál de estos cristianos se identifica usted hoy? Yo no quiero que usted me responda ahora, pero quiero motivarlo a pensar con cuál de estos cristianos se identifica usted. ¿O con cuál de estos cristianos nos identificamos nosotros? Que el Señor con su gracia nos bendiga. Que el amor de Dios nos acompañe siempre. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues tu sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mi pecado llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esta paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación.
expiación. Mis pecados llevó en la cruz, murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir en la cruz, mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Ok, hermanos, hermanas, este es aquel momento en que nosotros esperamos que vamos todos juntos clamar al Señor. Ya cantamos alabanzas al Señor, hemos escuchado la meditación bíblica de su palabra, el desafío que nos hace su palabra. Ahora vamos a orar al Señor. Y en este momento, mientras estamos acá reunidos, hay personas que están sufriendo, ya sea por el contagio con el virus, ya sea por necesidades de alimento y otras necesidades. Nosotros vamos a orar por estas personas. Quiero invitar a usted que ore conmigo en este instante por estas personas, de ahí de su casa, diciendo amén. Y doy muchas gracias a Dios porque Dios nos ha dado el privilegio como iglesia de llevar bendición a personas, a familias, con canastas de alimento, ayudando a personas y también aconsejando personas. Esto ha sido gracias a la contribución de los hermanos. Por esto nos alegramos delante de Dios. Oremos juntos ahora por estas familias, amigos, parientes, personas de manera general que están pasando dolor en su corazón. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que tú conoces todas las cosas y que para ti, Señor, no hay cosas imposibles. Por ello, Señor, ahora juntos como iglesia, cada uno de nuestras casas, pero juntos en tu presencia con el mismo sentir y con el mismo propósito, clamamos, Señor, tu bendición sobre aquellas personas que necesitan el alimento de cada día, que necesitan el pan, Señor, para su familia. Bendícelos, Señor. Si necesita de trabajo, Señor, que tú mismo abra puertas. Hemos visto, Señor, cómo aún en este tiempo de pandemia, tu Señor generosamente y poderosamente ha abierto puertas a las personas, y conocemos personas que han logrado trabajo. Por ello, Señor, te damos gracias y pedimos por aquellos que aún no han logrado, tu gracia los acompañe. También, Señor, por aquellas familias que de una u otra manera se han visto, Señor, afectadas, ya sea por contagio con el coronavirus, Señor, directo o indirectamente, Señor. Hemos escuchado y hemos visto tantos testimonios
de personas por las cuales oramos y tú, Señor, sanaste, ayudándola en la recuperación. Creemos firmemente, Señor, que fue tu gracia y bendición. Y ahora queremos clamar otra vez por aquellas personas que aún siguen con dificultad. Que tu gracia sea sobre ellos. En el nombre de Jesús nos unimos para clamarte a ti, Señor, por estas personas, por los méritos de Cristo Jesús. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, hermanos.